Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al colegio la invitación que me da la oportunidad de explicar un proyecto que está bautizado como EDUSI, que es Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado, y está aplicado a un entorno concreto, que es la Manga de Mar Menor en la región de Murcia. Yo voy a hacer un planteamiento. Es un proyecto que se presentó a fondos europeos en el 2015 y en el 2016 fue una de las estrategias seleccionadas. Se presentaron 300 y pico, 300 y algo, no sé, casi 400. Y en la primera convocatoria, con la cantidad de 15 millones de euros en un principio a fondo perdido, fue una de las 14 estrategias seleccionadas. No conozco muy bien otras estrategias que se hayan desarrollado. Quiero decir que a lo mejor el enfoque de esta, y así lo he puesto en la primera parte de la exposición, de la charla, es bastante quizá un poco personal. He intentado que hubiera un planteamiento, en primero, conocer la manga. La mayoría de la gente creo que conoce la manga, pero no ha estado en la manga. Entonces, solamente unas imágenes ahora estamos en actualidad por la famosa laguna de agua salada del Mar Menor. Intencionadamente no he querido traer esas fotos tan feas que se ven en todos los medios de comunicación. Me parecía un poco... no quiero obviar la realidad y comentamos ahora si hace falta. La EDUSI no incidía en la laguna de agua salada, era más un proyecto urbano, un proyecto arquitectónico, no trabajaba tanto el aspecto medioambiental de la laguna, que va por otros fondos, y sí que trabajábamos más el proyecto urbano en toda su, extensión. Decía entonces que este proyecto recibió estas ayudas y ahora lo que voy a hacer es un poco explicar esto. Primero vemos un poquito la manga. La manga, para muchos que lo sabéis, que lo conozcáis, en los años 60 la desarrolla Bonet Castellana y entonces veremos la manga de Bonet. Primero pongo la manga al día de hoy. Pasamos a... Son imágenes, bastantes imágenes, pero quizá bastante gráfico. Daré parte de soporte teórico. Después vemos lo que es el concepto de EDUSI o de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, en la tercera parte, también bastante, espero, breve, y quizá insistiré que no he intervenido antes para poder hacerlo ahora, por lo que estaba diciendo Lluís y muchos de vosotros. Yo creo que lo que hace falta es tener modelo. Es decir, nos ha dicho, para redactar plan general y para las estrategias. Espero, no sé, por lo menos mi visión personal de las estructuras urbanas, la regeneración urbana, la reparación de las ciudades, explicar parte de ese modelo cómo creo que puede ser, o por lo menos ahora mismo hacia dónde va la ciudad, hacia qué es lo que estamos analizando. Modelo donde el concepto de parametrizado creo que es necesario. Creo que hay que acotar y hay que precisar, porque si no, creo que vamos muy perdidos. Intentaré explicarlo después. Y después aparece ya la estrategia EDUSI con todo lo más relevante de este documento, por si puede servir de ejemplo para quien sea. Cómo la llegamos a abordar y cómo fue refrendada por Madrid, Bruselas para la obtención de las ayudas. Por lo tanto, esta es la estructura de lo que estamos hablando, esta introducción, estos 4 capítulos, que los 3 van a intentar ser lo más breve, y la cuarta parte ya trabajamos con los objetivos temáticos, que ahora llaman objetivos específicos, en cada uno de los campos. Empiezo con unas palabras de Rosa Barba y Ricard Pie, que dice: compaginar las necesidades de un nuevo turismo con la conservación del medio ambiente solo es posible con una estrategia de proyectación del espacio costero que sea imaginativo y al mismo tiempo sensible a las condiciones del lugar. Bien, pues con este planteamiento nos encontramos, para aproximarnos un poco a la manga del Mar Menor, como os digo, en la región de Murcia. La manga es esta extensión que estamos viendo aquí. Esta es la manga del Mar Menor. Es un brazo de arena que tiene unos 23 kilómetros de longitud. Tiene una sección variable que pasa de 150 metros a 850 en el punto más alto y que relativamente llana, y que separa el mar Mediterráneo de la laguna, esta que es la que está ahora mismo en los medios de comunicación diarios, de agua salada de las más grandes de Europa. Esta laguna
tiene una longitud de perímetro de unos 73 kilómetros y una superficie, para que tengamos una idea, de unos 135 kilómetros cuadrados. La Manga está rondando las 1.500 hectáreas, esta superficie de brazo que estamos hablando. Realmente, después no iba a comentar los problemas porque ha podido surgir esto, de todas formas es más campo quizás de los biólogos y medioambientalistas, pero realmente sí que hay unas comunicaciones entre el mar Mediterráneo y el mar Menor, que es como se conoce la laguna, que llamamos golas, canales. Existen 5, bastante conocidos, de los cuales manifiestamente grandes, y que permiten que haya trasiego de agua más o menos viva a agua más o menos dentro de agua con un nivel de salinidad bastante alto. Hay muchas polémicas, si es necesario que las golas se hablen, si no hablan, entonces, bueno, eso es una discusión, y si después conviene, porque alguien esté interesado, comentamos más datos de esto y por qué han aparecido los peces muertos y todas estas cosas que están ahora mismo en candente. Por lo tanto, este brazo de mar se accede por el sur. Tengo que decir, para adelantar, que la comunicación terrestre es un fondo de saco de 24 kilómetros. Todo el mundo que entra con el coche por aquí, que es la entrada, tiene que volver a salir por el mismo sitio. Es un brazo de mar, es un fondo de saco, un cul-de-sac de 24 kilómetros y que tiene entornos realmente significativos. Tiene una riqueza paisajística grande. A la entrada tenemos la salida de Marchamalo, tenemos el Parque de las Amoraderas, que respeta el sistema dunar que siempre existió en La Manga en los años, anterior a los años 60. Es esta estructura que vemos aquí. La Manga era así. Estos son fotos reales que existen todavía en parte de La Manga. Tenemos un sistema de islas, tenemos 5 pequeñas islas en el Mar Menor y una gran isla, que es la Isla Grosa, que está en el Mar Mediterráneo, como elementos de alguna forma de cierta relevancia. Por supuesto, tiene todo tipo de protección, es decir, esto que ha pasado en este lago, ¿no?, de agua salina, es algo que, bueno, que las figuras de protección a nivel nacional están todas de internacional, es decir, son espacios protegidos dentro de la Red Natura 2000, somos cepa, cepín, humedal Ramsar, LIC terrestre, LIC marítimo, es decir, estamos protegidos por todos lados, es decir, todas las figuras de protección existen, pero son documentos, es decir, muchos documentos que existen. Por supuesto, los atardeceres en La Manga son estos, como cualquier entorno singular, se ha hecho muy famoso, ahora mismo se hacen muchísimas bodas solamente con este escenario y ha salido una cultura de casarse mirando a esta puesta de sol. Este es el mar Mediterráneo, este es el famoso, este es el Mar Menor, este que ahora mismo está con esa imagen de los peces muertos por ahí que tanto daña la imagen de este lugar. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar absolutamente paradisíaco, singular, en un principio, con una gran riqueza paisajística. Bien, esto es La Manga también. Es decir, La Manga es esta construcción, este brazo de mar. Esto es desde la parte norte de La Manga mirando hacia el sur, para que quien conozca un poco más la zona. Esto es la Sierra Minera de Portmán. Está al lado derecho, estamos hablando de toda la laguna, y este es el mar Mediterráneo. Podéis ver que en esta extensión tenemos casi 23 kilómetros de estas playas, en un extremo. Y en el otro lado, no con tanta arena de playa, pero también tenemos otros 20 y tantos kilómetros dando al Mar Menor de esa extensión de playas, evidentemente con muchos más problemas costeros, que después mencionaré. Por lo tanto, sí que me gustaría, para después unas justificaciones que voy a hacer, que nos fuéramos fijando en este carácter polinuclear de asentamientos de alta densidad con baja densidad, alta densidad, baja densidad. Esta estructura urbana sí que me gustaría ponerla en marcha. Otra imagen de La Manga, más próximo ya al faro de Cabo de Palos. La salida de La Manga se sale por aquí y se va para Murcia. Vemos las construcciones de bajas densidades, todo colonizado, sí, apenas espacio libre existente, solamente el que está vinculado a la arena de playa, donde apenas tenemos paseos marítimos, no hay casi ningún paseo marítimo construido, sí está todo proyectado, y tenemos esta estructura urbana. Bueno, esto es La Manga actual, La Manga de hoy. La Manga, por lo tanto, es un lugar idílico para las prácticas náuticas, kitesurf, windsurf, vela, submarinismo. Tiene pocos entornos, pero como la Cara del Pino, algunos lugares de este nivel de verde. Y lo que decía, en verano pues tenemos esta riqueza de poder, no tenemos problema de dónde ponernos la manga. Tú bajas y tienes 24 kilómetros para poner tu sombrilla. Eso absolutamente. Y luego otros 24 en el Mar Menor. Es decir, que tenemos como 40 kilómetros donde poder poner la sombrilla. Nunca hay problema de colmatación a nivel de ocupación de esto. Y luego hay una arquitectura de autor muy escasa,
pero que existe. Esta es la famosa Torre Negra, Torre Hexagonal de Bonet Castellana. Es el primer edificio que se hace en La Manga en el año 64. Esta torre que veremos aquí. Pero por otro lado también tenemos colmataciones de espacio, es decir, todos los promontorios, los elementos singulares, por lo que decíamos del planeamiento anteriormente. El planeamiento podía haber protegido que este espacio no se hubiera construido. Los lugares singulares, Bonet no construía este espacio. Bonet aquí lo que hacía era colocar elementos dotacionales con las mejores miras sobre la Manga del Mar Menor, pero el planeamiento posterior lo ocupó. Y entonces esto que vemos aquí, que es el punto más alto que tiene La Manga, solamente tiene un promontorio que se llama Monte Blanco, se colonizó con estas viviendas, bueno, pues esta arquitectura que supongo un poco mejorable. Tiene estas construcciones, cuando pasamos al Canal del Estacio, la siguiente imagen, esta que veis aquí, donde tiene sensación de estar en la Castellana en Madrid. La Manga realmente es un brazo de mar rodeado de un brazo de arena rodeado de dos mares. Hay tramos donde no tiene sensación que tengan mares a la derecha y a la izquierda. Las dos playas que decía Bonet no existen. Vamos por ejes urbanos absolutamente construidos. ¿Se podían mejorar esto? Por supuesto, en el planeamiento. El planeamiento dice que cada 100 metros o cada 50 o 60 metros tengo que tener pasillos visuales y se tiene que cumplir. Claro que sí. Es tener modelos. Los modelos tienen que llevar a la práctica y cumplir. Y ahora veremos cómo se parametrizan. Este promontorio, que estas edificaciones, pues hubiera sido un lugar para que no hubiera llegado la edificación al primer borde de playa. Claro que sí, que se podía haber solucionado esto. Eso en relación al concepto de densidad urbana, de morfología urbana. Luego tenemos otros problemas, como no. Estamos hablando de un fondo de saco de 24 kilómetros. Todo el mundo que entra vía terrestre tiene que salir por el mismo sitio. Tenemos problemas de retenciones y luego hay una realidad, que los lugares que son más interesantes, los que miran, son los coches, no las personas. Son miradores para los coches, no miradores para la gente. Por supuesto que en el modelo que decíamos antes, y en esto que decimos ahora con la Agenda 2030 y tal, hacemos, como dice Hegel, ciudades para la gente, no ciudades para los coches. Claro que hacemos ciudades para las personas. Eso tiene que estar presente dentro de cualquier modelo. Y, por supuesto, al no tener paseos marítimos, pues tenemos toda esta serie de problemas de no tener una red de espacios libres que esté conectada y demás. Por lo tanto, todo esto es mejorable, ¿no? Tenemos otro gran problema. A mí se me llama en La Manga, yo había trabajado bastante sobre paseos marítimos, ahora después contaré, para ver si podía ver cómo podíamos implementar más hoteles en La Manga. Y digo, pero ¿cómo vamos a colocar más hoteles en La Manga si La Manga está vacía 11 meses al año? ¿Para qué queremos más hoteles? Si los hoteles que existen están cerrados 11 meses al año prácticamente, ¿no? La Manga hay un problema de estacionalidad. Yo llamo, es una Manga absolutamente vacía. Ahora mismo, si vamos a La Manga, apenas hay gente. Apenas hay gente. Está vacía. No hay servicios, no hay nada, no hay casi nada. Solamente es un mes que tiene vida. La Manga vivida es esta. Esta sí que es la Manga que existe en verano. Esta es una Manga vivida donde, bueno, pero claro, contamos siempre con la presencia del coche porque está presente, ¿no? Pero esta es la Manga, este es el lugar. Después veremos una intervención que hemos planteado aquí, bajo la cobertura de la EDUSI, donde aquí se convierte en miradores para que mire la gente y no miren los coches, es decir, intentar apartar los coches. Y otra cosa, no creáis que con gran facilidad de convencimiento de los políticos de la zona, que creen que es mejor que miren los coches que las personas, porque si no, esta gente de aquí le va a decir que ellos dónde aparcan. Es decir, que estos problemas los tengo así. Después entraremos en detalle. Muy bien, pues cogiendo otra frase que el profesor Fariña cita y que creo que va a venir en próximas semanas, dice, hay que recordar las enseñanzas de Ortega y no olvidar nunca que detrás de esa sobrenaturaleza técnica que la humanidad ha creado y que es lo específico del hombre está siempre la naturaleza. Nosotros, la propuesta que hacemos de transformar La Manga es desde el paisaje que fue. Ese es el valor. La Manga se coloniza porque es un paisaje interesante, como la mayoría de los núcleos turísticos. ¿Por qué van? Porque son interesantes. Nosotros planteábamos la reestructuración, la revitalización de La Manga bajo la lectura del paisaje. Después veremos. Esta es La Manga. Lo que hemos visto antes, la foto primera que os he enseñado, es esta antes de construirse. Esta es La Manga en los años 30. La Manga que nos encontramos es una duna infinita. Dice Puig-Torné y Bonet Castellana, que son los redactores de La Manga, que se encontraron ante una duna infinita y no saber cómo intervenir. Ellos solos ante esta duna infinita. Esta es La Manga cuando llega el señor Bonet Castellana. Esta es La Manga en los años 60. Lo que hemos visto antes que está colonizado y construido,
La foto que os he enseñado antes es el punto más alto que tiene La Manga. Ahí estaban todos esos edificios. Estos son los brazos que estamos hablando, la extensión. Aquí estamos en el kilómetro 4,5, quedan 20 kilómetros para el fondo. Son las fotos que he puesto. Era absolutamente todo un sistema dunar. No había apenas casi ninguna construcción. Esta es foto de los años 60-61, esta que vemos aquí. Esta es foto de La Manga. Fijaros en estos puntos que hay aquí, que veremos después cómo se han ido desarrollando edificaciones. Este es el punto más alto que estamos hablando. Esta es la salida de La Manga. Esto es La Manga cuando empieza a hacer la primera, digamos, boulevard, carretera, viario, calzada, como queramos decir, para poder plantear la ordenación de La Manga, con un sistema sinuoso, interesante, que ahora veremos. Estos son los puntos singulares que tiene La Manga, donde después aparecerá el famoso Hotel Galúa de Corrales y Molezún, en este promontorio, y este es el punto más alto que tenemos en ese entorno. La Manga que hemos hecho, este es el sistema dunar que nos encontramos. El paisaje era una duna infinita. Desde esa lectura, el promotor de parte de La Manga, inicialmente, el señor Tomás Maestre, era dueño, no he dicho que La Manga pertenece a 2 municipios, eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Los 4,5 kilómetros primeros pertenecen a Cartagena, los 20 casi restantes pertenecen al Ayuntamiento de San Javier. Administrativamente esto es un problema también, de poner de acuerdo a los 2 ayuntamientos. La persona que se llama para poner en orden este lugar, para hacer un proyecto de ordenación y urbanización, es al arquitecto Bonet Castellana. Bonet Castellana era un arquitecto que está trabajando con Sert y con Torreclavé en los años 30 y tantos, 32 a 36, y tiene la suerte, como la suerte la tiene una gente que está tocado por los dioses. Y se produce el 4º CIAN, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y resulta que Sert iba al Congreso y como este chico era un alumno, tenía 20 y pocos años, como alguno de vosotros sabréis, estaba ahí trabajando, pues le dice que se vaya al Congreso. Entonces tiene la oportunidad, se le ve allí con Alvar Aalto, con Le Corbusier, es un alumno, un chiquillo, imaginaros la situación que puede suponer esto, es decir, cualquiera, es decir, creo que es como estar soñando, ¿no? Es importante pensar que este señor no se movía, estamos hablando de los años 30 y tantos, es un arquitecto racionalista, es un arquitecto que vivía de la fuente del movimiento moderno en todo su esplendor, CIAN, Carta de Atenas, lo tenía mamado. No estaba teniendo problemas sentimentales de que iba con un lenguaje clásico que tenía que adaptarse a un lenguaje moderno. Ya era un arquitecto moderno. Y esto se ve reflejado en La Manga que vamos a ver. Eso le hace que en el año 36 se va al despacho de Le Corbusier a París. Ya había estado trabajando, porque el plan, cuando se hace el plan Maciá, con Le Corbusier y el Gaspard en Barcelona, él está de asistente, escuchando allá a los listos, como hablaba. Luego se va a París y está con Le Corbusier y ahí está con Curchan y también está con Ferrari, que son los arquitectos de Buenos Aires que están desarrollando el plan de Buenos Aires. También asiste y presencia esto. Es decir, tiene una formación urbanística desde el movimiento moderno y ya decide, pues bueno, Cecilia, había acabado la guerra civil, y Cecilia, y se va entonces con estos señores a Buenos Aires, desarrolla entonces el plan de Buenos Aires posteriormente, y con el grupo que forman luego el grupo Austral. Muy bien, pues este señor al final trabaja en este tipo de proyectos donde siempre estaban los planteamientos de la Carta de Atenas, del 4º CIAN, que eran conceptos de densificación, verticalidad, liberalización del suelo para compactar la ciudad. Lo que ahora decimos ciudad compacta, que todo el mundo hablamos, frente dispersa, ellos lo tenían, pero mamadísimo, lo tenían asumido. Y esos planteamientos son los que en todos los proyectos que está desarrollando los tenía presentes. Tiene la suerte en el año 40 y poco, que se va a Uruguay, a la zona de Maldonado y Punta Ballena, que es una superficie muy parecida, igual que La Manga, de forma triangular, que tiene 1.500 hectáreas, más o menos como la superficie de La Manga, y hace un proyecto absolutamente brillante en un entorno natural. Trabaja con el tema de la estructura viaria, no hace el típico eje pegado a la línea de playa, sino que los ejes viarios los retrasa, camufla las edificaciones en el contexto, tiene en cuenta el paisaje, tiene en cuenta la naturaleza y todos estos planteamientos que muchas veces no eran tan comunes en arquitectos del movimiento moderno, pongamos los grandes divos para no poner nombre, él, sin embargo, esa preocupación por el territorio, el lugar, la tiene presente. Y, por otras razones, al final se le llama para venir a La Manga
a esa duna infinita donde no había ninguna referencia, solamente un brazo de arena, una restinga de arena entre dos mares. El primer proyecto que se conoce, el primer plano que se conoce de la manga es este que hay aquí. Este es un plano del año 61, donde vemos que, en primer lugar, lo que plantea, esta es la manga, de la manga, el señor Maestre decía antes, era propietario de la manga San Javier, no de la manga Cartagena, y entonces intenta, el primer plano que plantea, dice, grupo de torres que ligan el conjunto y le dan verticalidad al paisaje. Esos son los primeros textos que conocemos de reflexión escrita sobre cómo poder intervenir en un lugar donde no hay referencia alguna. No tengo parámetros donde... Dice, grupos de torres que ligan el conjunto y le dan verticalidad al paisaje. Puntos de interés, normalmente eran hoteleros, puntos de interés hoteleros, gran centro cívico en la zona del Estacio, la zona un poco más singular, y bueno, hay otra serie de planteamientos. Entonces, con esa estructura, y yo creo que con esas referencias de muchos proyectos que hace después, Plan de Montjuïc, trabaja con Bohigas, con Martorell, va trabajando en proyectos donde el concepto de densificación era muy importante, pues tenía todo ese bagaje y lo plasma en este proyecto inicial, ¿no? Entonces vemos, todas estas fotos, hay algunas que son casi inéditas, están sacadas del Archivo Histórico de Cataluña. Yo en el año 2010 estuve allí y la hija de Bonet, Victoria Bonet Martí, pues cedió toda la documentación de Bonet, la cedió al archivo. Bueno, imaginaros, digamos, el orgasmo arquitectónico de empezar a mirar allí todos los planos que había, que nadie había abierto antes, que estaban allí, son imágenes de toda la evolución de la manga. Tiene numerosísimos planos de cómo podía ser la manga. He elegido aquí algunos, pero hay un montón de planos, bueno, y textos, documentación, etc. Entonces, aquí lo que se va viendo ya es esa estructura de ese camino sinuoso, juega lógicamente con romper la linealidad, se integra en el paisaje, en la topografía, va creando distintos asentamientos, torres, con cierta distancia, cada kilómetro, kilómetro y medio, lo va variando a lo largo del proyecto, empieza con 1 kilómetro, luego lo deja a 1,5 kilómetros, son estos elementos que aparecen aquí. Va creando una serie de islas en el Mar Menor, ahora se lo prohibirían totalmente, no lo dejarían hacer, pero en su momento plantea, porque lo que buscaba era el elemento horizontal que era la manga, jugar con la verticalidad, pero extenderse un poco más en cada uno. Todo esto le llama poblados marineros, todos estos que hay aquí, todos estos planteamientos, donde coloca 3 o 4 torres y edificios comunitarios, lo que llamaríamos actualmente casi edificios híbridos, lo que llamaríamos misticidad de usos, pues eso ya lo planteé en los años 60. Todo eso que ahora se habla en todos los documentos que planteamos de indicadores, aquí está planteado, y luego ya pues vemos aquí esta serie de asentamientos que va planteando, que ahora lo iremos viendo. Por sacar algunos de tantos planos que tiene, veis aquí estos bocetos, donde sí que se ven las distintas torres que va planteando, los distintos edificios, sobre todo comunitarios, y luego una parcelación que no responde para nada a lo que hemos visto. La parcelación inicial es una parcelación de superficie entre 5 y 10 hectáreas para vivienda familiar. Él dice que era interesante que siempre se contemplara las 2 playas, es decir, la gente viviría entre 2 playas. Como hemos visto, la gente vive entre 2 edificios, es decir, lo de las 2 playas no se llega a materializar. Entonces, este eje urbano que estamos viendo aquí, que lo plantea como un bulevar, pues lo que hace es, de alguna forma, arbitrar las distintas parcelas para que aquí hubiera una vivienda, mínimas viviendas, para tener siempre la división de los 2 mares. Eso es el planteamiento que tenemos. Esta es una imagen de la primera torre que se está construyendo. Tiene una estructura hexagonal. Es la primera torre, tiene 16 plantas con otra serie de torres hexagonales que ve aquí. Recordad que esto es 1964, esta foto es de 1964, y que en 1959 en el pabellón de Bruselas ya Corrales y Molesun habían trabajado con las estructuras hexagonales que se habían divulgado muchísimo y demás. Entonces, yo me imagino, no sé, si nos ponemos aquí, cómo un arquitecto intenta abordar cuál es el primer edificio referencial que hace, ¿no? Entonces, la geometría del hexágono, del triángulo, había trabajado ya con superficies triangulares en Salou, tenía referencias de esa geometría, pues es la que llega y la que aplica aquí en esta construcción. Por supuesto, en esta bulevar que planteaba, carretera, eje viario, amplía
el viario rodado en los distintos polinúcleos, iba creando distintos polinúcleos, y antes la foto que estábamos viendo era de este lado. Plantea este conjunto Malaret que está enfrente, unas estructuras que levitan sobre la arena para poder ser permeables, y bueno, da una serie de argumentos, pero aquí vemos el primer conjunto edificado que tenemos en esta playa. Y ya para centrarnos un poco con la introducción de la obra de Bonet en la Manga del Mar Menor, vemos que en el año 1961-62 necesitaba que los ayuntamientos aprobaran los proyectos que estaban planteando. Esta es la manga de San Javier, es decir, todavía no habían adquirido Cartagena, después adquieren Cartagena porque querían abrir hacia el norte, pero no problemas de costos, problemas administrativos, y entonces compran la parte de la manga Cartagena y ahora es la manga que existe ahora mismo, entramos por allí. De hecho, no se puede salir por el norte, es decir, la salida de norte terrestre es imposible, ¿no? Lo que hace en esta maqueta es referenciar un poco y poner en valor, es una maqueta gigantesca, muy grande, que plantea allí en el Ayuntamiento de San Javier, y entonces se ven grandes polinúcleos con grandes estructuras de edificaciones en altura, son 3 o 4 torres, con edificios más o menos de servicios comunitarios, las viviendas que vemos aquí, poquitas viviendas, y luego pues esta extensión que planteaba porque quería ligar lo que era la verticalidad con la horizontalidad. Por lo tanto, era importante, como dice la Carta de Atenas, plantear los acentos verticales, la verticalidad de los edificios, liberalizar suelo. Todos esos planteamientos estaban presentes en la manga inicial. Era un proyecto que, bueno, lógicamente, por el día a día lo ha ido de alguna forma modificando, como hemos visto. Pero este es el asentamiento que tenemos de la manga que plantea Bonet. Estrategia DUSI. Nosotros, cuando planteamos este proyecto, yo había presentado concursos de pasión marítimos, algunos habíamos ganado, la mayoría perdidos, pero bueno, teníamos ya cierto bagaje y conocimiento. Al final, las estrategias estas que estamos hablando son estrategias que al final sirven de marco de referencia tanto territorial y sectorial. Según entonces el reglamento FEDER, en el artículo 7, pues el FEDER apoyará mediante programas operativos, en este caso el de crecimiento sostenible que veremos ahora, pues el desarrollo urbano sostenible a través de estrategias que mezclan medidas para hacer frente a los retos, como conocemos, económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. Este es en el marco en el cual nosotros nos movíamos. Esta estrategia DUSI, las líneas de actuación que estaban marcadas por Bruselas, estamos dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, por si alguien mira la documentación, normalmente se pone POCS, este es el programa que estaba. Y estaba dividido como en ejes, en este caso objetivos temáticos. Y teníamos 4 objetivos temáticos, toda la gente que nos presentábamos para trabajar y solicitar estas ayudas. El primer objetivo temático, que se conoce como T2, es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo que conocemos como TICs. El objetivo temático 4, después lo veremos desarrollado al final, es favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. El 6, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Como ves, son grandes cajones donde muchas de las estrategias que veremos tienen cabida, ¿no? Y por último, y no menos importante, y quizás se le daba luego, como veremos, la máxima financiación, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. Estos eran los 4 grandes marcos donde todas las estrategias que propusiéramos, cualquiera de los que nos presentábamos para desarrollar la SEDUSI, teníamos que tener en cuenta. En la columna de la derecha vemos las distintas financiaciones que había, de 10 a 20, 20 a 30, 25 a 35, y el último era de los que más importancia se le daba dentro de la estrategia DUSI. Como hay que testar, las estrategias se están desarrollando ahora, hasta el 2023, ¿no? Hay que testar las acciones, las operaciones, las estrategias, cómo se materializan. Tuvimos que hacer una serie de documentos que se llaman indicadores de resultados y de productividad del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. Y entonces, en cada una de las estrategias, teníamos que cuantificar pues, número de ciudades que están transformadas en Smart City, trámite y gestión a través de Internet, es decir, en cada uno de los objetivos temáticos tenemos que justificar por indicadores de resultados, y ahora veremos en la siguiente lámina de productividad, si
se van materializando y se van llevando a cabo. Por ejemplo, los sumideros de CO2, tonelada equivalente de CO2 que vamos a eliminar, reducir con las estrategias que implementemos, o número de personas que preveemos que van a visitar los espacios rehabilitados, o, por ejemplo, si utilizamos estrategias relacionadas con el turismo, el transporte colectivo, personas que lo van a utilizar, frente a no utilizar el coche, implementar el carril bici, gente que va a utilizar la bicicleta, bueno, no sé, o superficie de suelo rehabilitado en ciudades. Hay una serie de parámetros, de conceptos que están parametrizados y que teníamos que justificar. Eso a nivel de resultado. Y a nivel de productividad, pues exactamente igual. ¿Cuántas visitas preveemos que van a tener la introducción de las TICs que implementamos? ¿Qué gente va a visitar las aplicaciones, las páginas que estamos promoviendo? Es decir, que hay un seguimiento parametrizado de indicadores de resultado y de productividad, que fueron 2 documentos que hicimos una vez que se redactó la EDUSI. Bueno, pues aquí número de visitas de lugares pertenecientes, personas beneficiarias por operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para no alargar más esto, es decir, era una estructura que está absolutamente enunciativa, conceptualmente hablado, pero parametrizada para poder seguirla. Y eso es desde Madrid el seguimiento que hay desde el Ministerio de Fomento a esta estrategia EDUSI. Nosotros, yo decía antes, que creo que lo que hace falta es tener modelo. El modelo será válido o no será válido, pero sí hay que tener una estructura, un modelo. Yo trabajo bastante con indicadores de sostenibilidad. Fundamentalmente, los más conocidos son la guía metodológica del Ministerio de Fomento. Siempre han habido indicadores, ha habido muchos indicadores, pero indicadores que existían ahora, hasta además con la guía de sostenibilidad, con el profesor Fariña, Laredo, eran indicadores enunciativos. Los indicadores, hasta recientemente, en el urbanismo, en la arquitectura un poco más, pero en la edificación, pero en el urbanismo no había que ser indicadores parametrizados, ¿no? Esto es relativamente reciente. Sí que estaba BRIAN, que tenía para edificación y luego lo transporta al espacio público, el sistema inglés, estaba Gatsby, el sistema japonés y, por supuesto, LEED, que todos conocemos. Pero en España no teníamos. Entonces, el Ministerio de Fomento, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, le encarga la guía metodológica y en el año 2012, la guía metodológica, ya con la experiencia del Plan Especial de Sevilla, liderado en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, pues hay una serie de recomendaciones de indicadores parametrizados. Indicadores pueden haber muchos y también hay que saber adaptarlos al lugar. Los indicadores que a lo mejor pudiéramos aplicar a la Manga del Mar Menor, pues serán bastante parecidos a los que pudieran estar dentro de la zona de Santander, porque estamos hablando del plan general, o de determinadas zonas, pero cada contexto, la identidad del lugar es muy importante para ver cómo tienen que ser los indicadores, como es natural. Es decir, hay que saber contextualizar, saber leer el paisaje para poder aplicar los indicadores. Por supuesto, esto está más que evidente, tiene que haber un modelo de ciudad. Claro, la palabra ciudad compacta ya aparece inmediatamente, ¿no? Y citando a Richard Rogers, ciudad compacta, una ciudad densa, socialmente diversa, donde las actuaciones sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse en su vecindario. Los ejemplos que tenemos aquí, yo en clase a mis alumnos, nosotros hacemos ecobarrios, proyectamos ecobarrios. Bueno, y ellos partimos de referencias y jugamos con una serie de parámetros que después veremos. Y, bueno, a lo mejor no son los definitivos, ¿no? Pero sí que son referenciales para saber testar por qué una ciudad no funciona. A lo mejor no sabemos hacer que funcione, pero sí sabemos por qué no funciona. Y a cualquiera de los alcaldes, cuando podamos trabajando con los alumnos, trabajamos en Alicante, yo soy de Murcia, trabajamos en Murcia, en municipios, los alumnos, cuando trabajamos con estas herramientas, que aquí no voy a explicar, pero que, bueno, un poco como cogemos de referencia, rápidamente pueden decir por qué una ciudad funciona mal, por qué no tiene el espacio verde necesario, por qué no tiene la complejidad necesaria, por qué la movilidad, bueno, casi todos lo sabemos, ¿no? Pero que ellos pueden justificarlo numéricamente un poco. Evidentemente, hacerlo bien es muy complicado. Recordar que es muy importante la transversalidad de cada uno de estos. Entonces, estos modelos que tenemos aquí, la ciudad que vemos aquí, esta es Hammarby Hofstad, está en Estocolmo, uno de los ejemplos de ciudad eficiente y sostenible referencial en el mundo mundial. Este que vemos aquí es quizá uno de los barrios, de los últimos barrios, después de la Weissenhof o a lo mejor Hansa-Viertel, de los barrios como más potenciales, que está en Austria, Linz, Austria, lo desarrollan Foster, Gainer, Richard Rogers, Herzog, la gente que era más potente en ese momento.
O, por ejemplo, otros proyectos que hay aquí, como el proyecto de Buenavista en Singapur, de Richard Rogers no construido. Todos estos son modelos donde los caracteres polinucleares, que vamos a ver un poco, están presentes. Hay un modelo, a lo mejor no es el mejor, pero sí que hay una estructura donde ahora veremos. Y esos son los modelos que en un principio utilizamos. Por lo tanto, los conceptos básicos en los que nos movemos, porque es necesario tener unos parámetros de referencia, como no, trabajamos con densidad y complejidad funcional, en el modelo de ciudad compacta, espacio público de relación, movilidad sostenible y, muy importante el último, la identidad del lugar. El carácter del lugar condiciona su sostenibilidad social, facilitando la adopción de un entorno como propio por parte de la ciudadanía. Recordar que, como dice Gell, hacemos ciudades para la gente. La gente es la que mejor conoce su lugar. Hace falta el concepto, no lo he dicho, uno de los elementos más importantes de la DUSI era la participación ciudadana. Nosotros tuvimos reuniones con la gente para decir qué es lo que quieren que pase en La Manga. Lo que pasa es que en La Manga había muy poca gente para que pudiera opinar. Ahora lo veremos. Entonces, el concepto de participación ciudadana era fundamental. De trabajos de investigación, nosotros desarrollamos unas estructuras, estas que vemos aquí, que son una serie de estrategias, que su objetivo es alcanzar el concepto de ciudad compacta. Y le llamamos Sistema de Polinúcleos Sostenibles, SPS. Estas estructuras tienen un concepto policéntrico, complejo, que se desarrolla en el equilibrio del tejido urbano y en una movilidad sostenible. Principios que cualquiera de nosotros diríamos, ¿qué quieres para una ciudad? Pues esto tiene que estar. Otra cosa es que yo sepa qué números son, pero estas son palabras más o menos en sí, son casi claras, ¿no? Y entonces, lo que yo le llamaba en su momento, antes de leerme el libro de Ciudades para la Gente de Jan Gehl, la ciudad para el peatón. La ciudad para el peatón. Hacemos ciudades para la gente. Esas estructuras, esto es abstracto, por supuesto, tienen una estructura de más o menos cierta densidad que crece hacia el polinúcleo, hacia el centro de la actuación, y luego tiene este carácter más o menos de diáfano, disperso, que permite, en el caso de La Manga, ver las dos playas que decía Bonet. Si nos vamos a la parte inferior, pues lo que hacemos son cosas casi más o menos evidentes, es decir, hay una movilidad sostenible, control del tráfico rodado a través del coche, potenciación del transporte público, implementación y potenciación de la red ciclable, crear un tejido híbrido complejo de diferentes usos y, en un principio, pues crear aparcamientos disuasorios estratégicamente situados en la entrada de las ciudades, donde, a través de conexiones intermodales, puede llegar al centro de la actuación. Son principios que están en todos los manuales que utilizamos de modelo de ciudad compacta. Y esto fue el sistema que le llamamos SPS, que creíamos que este carácter polinuclear era interesante. Por supuesto, luego todo esto se desarrollaba en lo que conocemos el concepto de supermanzana eficiente, la famosa supermanzana de Barcelona, que es la supermanzana que que desarrollaron por primera vez Henry Wright y Clarence Stein en el modelo Rathbun en 1928-29. Son ellos los que inventan el concepto de supermanzana, donde además separan el tráfico rodado del peatonal. Es la primera vez en la historia que se separa el tráfico rodado peatonal. Ese modelo de ciudad es lo que intentamos nosotros plasmar y esto lo parametrizado. Entonces, si vemos aquí, por supuesto es conceptual. El modelo que estamos hablando es de altura media, estamos hablando de edificios de diferentes usos, por lo que luego llamaremos ciudad de distancias cortas, para que esté todo cerca de todo. Y habíamos hecho unos números, he estudiado estos números 50 millones de veces, he hecho muchas casuísticas, pero lo que sí que tenemos claro es una cosa. Para que la ciudad funcione bien, la huella edificada entre lo que es el tejido residencial, por supuesto terciario, etcétera, junto con la superficie dedicada a los equipamientos, tiene que ocupar casi el 60, 50, más del 50% del polinúcleo que estemos desarrollando. A diferencia de muchos de los manuales que dicen, que hablan de crear 10 metros cuadrados por habitante para persona, deseable 20, nosotros nos vamos al reglamento de planeamiento y creemos que la superficie de 6 metros cuadrados por habitante, como zona verde, digamos, para no crear separaciones e interdistancias, es una superficie bastante aconsejable. Si colocamos más, producimos discontinuidades o los edificios tienen que ser muy altos, con lo cual se producen ciertos desequilibrios. Y, por supuesto, el viario tiene que estar rondando no más del 20% de todo el polinúcleo que estamos hablando. Son polinúcleos que tienen un radio de acción que veremos, que hemos estudiado teniendo en cuenta pues, Gehl,
Christopher Alexander, Hernández Zaha, Richard Rogers. Es decir, hemos estudiado la Organización Mundial de la Salud, hemos estudiado muchos parámetros para poder crear ese polinúcleo. Y ese polinúcleo responde a la ecodistancia de distancia, como dice Gell, toda persona está dispuesta a andar un radio de 500 metros sin tener constancia, necesidad de que tiene que utilizar el coche. Por eso que la mayoría de los centros históricos, todos los que estudiamos centros históricos, suelen tener como 1 kilómetro. Esa distancia psicológicamente es la distancia del peatón. Tú te mueves en esa distancia y no tienes sensación de tener que coger el coche. Ese era nuestro radio de acción de los polinúcleos que veremos después. Polinúcleos que estaban interconectados, ya veremos, a través del transporte público. Entonces, ese era el modelo. Había un modelo. ¿Válido o no válido? Si será 6 o será 5, no es lo relevante, porque a lo mejor puede variar. Pero eran modelos que hemos dibujado para tener una estructura urbana que pudiera funcionar. A partir de ahí, siguiendo de nuevo las descripciones de Richard Rogers en Ciudades para un pequeño planeta o en el proyecto en varios de sus manuales, dice: la ciudad compacta policéntrica de usos mixtos que favorece el andar, ir en bicicleta y el transporte público es la forma más sostenible. Estas son verdades que todos creemos, lógicamente. Una ciudad compacta, conectada y bien diseñada es una estructura flexible que relaciona las partes con el todo. La calle tradicional, por lo tanto, estamos haciendo ciudades para la gente, juega un papel clave en la formación de una comunidad. La presencia continua de transeúntes transmite vitalidad y seguridad. Esto lo podemos encontrar en el libro de Ciudades para un pequeño planeta, ese libro que está escrito en 1980 y tantos o algo así y que sigue vigente al día de hoy casi cada una de las letras que coloca. Por lo tanto, con ese documento ahora abordamos y hacemos la EDUSI. Y redactamos la EDUSI. El 29 de septiembre nosotros redactamos la EDUSI en nuestro despacho, con conocimiento, por supuesto, con mucho conocimiento de la manga, habiendo escuchado a la gente qué quería para la manga, qué era lo que necesario. Entonces, el 29 de septiembre de 2016, la Secretaría de Estado y Presupuesto y Gastos, por la que se concede ayuda de la primera convocatoria para la selección de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, adjudica en un procedimiento público de concurrencia la cantidad de 15 millones de euros, que era en ese momento la máxima en esta convocatoria y después también en la siguiente, para materializar operaciones dentro de la estrategia y le llamamos la manga abierta. A nosotros nos llamaron a la manga para los hoteles y para romper la estacionalidad. Entonces yo cuando hablaba allí con los técnicos, con algún consejero o director general, yo le explicaba que el problema de la manga, que era evidente, era cómo romper la estacionalidad. Hacía falta una manga que estuviera abierta todo el año. Entonces lo llamamos la manga abierta 365 días al año. Pero como eso luego no resultaba atractivo, al final se decidió, el lema de la EDUSI era la manga abierta 365. Porque, como digo, si ahora pudiéramos conectar en el Street View y viéramos la manga, ahora que está de noche no habría gente en la manga. La manga está ahora mismo, los comercios están cerrados, está casi vacía. Y en verano, ahora veremos, fluctúa una población elevadísima, ¿no? Y fue lo que conoció. Por lo tanto, nuestros objetivos en la manga era eliminar la estacionalidad. Era importante, cuando estudiamos la manga, hay residentes, pero no hay lo que llamamos complejidad, es decir, no hay apenas trabajadores allí. Y los modelos que habíamos estudiado, Christopher Alexander, Hernández Zaha, todos los proyectos que habíamos, tenía que haber una relación más o menos de 2 o 1, es decir, la gente tiene que trabajar, Rogers le llama sistema ROT, que es residencia, ocio, trabajo. Yo tengo que divertirme donde vivo, donde trabajo y donde duermo. Porque entonces ahorro distancias y produzco lo que se llama la ciudad de distancias cortas. Claro, en la manga no hay apenas trabajo. La gente tenía que coger el coche si viviera para desplazarse a Cartagena o a San Javier o donde fuera. Entonces, lo primero que estábamos buscando era que esta relación de residentes-trabajadores fuera posible. Evidentemente, estos planteamientos, muchos de ellos salen fuera de la EDUSI, es decir, eran los modelos que teníamos. Por lo tanto, era necesario lo que llamamos densidad y complejidad funcional. Y esto en muchos de los manuales existe y está explicado. Era necesario que esa estructura, que nosotros está parametrizado, decíamos 2-1, porque por lo que habíamos visto en otras ciudades, en Hammarby Hofstad, cuando se plantea Hammarby Hofstad, por cumplimiento, el 30% de la gente que vivía allí trabajaba en el sitio, para que pudiera crearse una ciudad de distancias cortas. Es un modelo de ciudad sostenible, de los más referenciales que existen en Europa. Por lo tanto, tenía que ver lo que llamamos masa crítica, gente diferente, comercios,
actividades, servicios básicos, etc. Y, por supuesto, con los parámetros que hemos dicho del sistema de proyección sostenible, del SPS, tiene que haber un espacio libre de relación y los equipamientos proporcionales, según ley. Estamos hablando de sistemas generales y equipamientos. Por lo tanto, esta estructura, para que esta manga que tenemos aquí debajo no fuera una manga vacía, fantasma, no vivida, estuviera bien. Cuando consultamos, porque claro, la EDUSI evidentemente está documentada, ¿no? La unidad de estadística del Instituto de Turismo, nos damos cuenta que el parque de vivienda es este. La Manga tiene viviendas secundarias. Yo tengo una vivienda en La Manga y solamente vivo en verano si vivo. Es decir, el parque de segundas viviendas, es decir, de gente que tiene vivienda pero no vive en La Manga, es casi el 90%. Hay un 6,3% de viviendas vacías y la gente que vive en La Manga es el 5,5%. Llevado a números, quiere decir que la población que vive en La Manga ahora mismo, lo digo por los reequilibrios que estamos hablando, son 4.600 personas ahora mismo censadas allí, frente a un alojamiento que sobrepasa con el hotelero más de 120.000 personas. Claro, es complicado crear las estructuras de servicios para un lugar donde la población fluctúa tanto, 4.000 y 120.000 o más, 150.000 hemos llegado a tener. Son datos de la unidad de estadística del Instituto de Turismo. Por lo tanto, desde los planteamientos que nosotros conocíamos bien como morfología urbana, reequilibrio del tejido, biodiversidad, movilidad sostenible, complejidad social, identidad del lugar, creemos que la revitalización urbanística es posible y, por lo tanto, la revitalización turística, que es lo que ellos estaban preguntando. Pero nuestra lectura era desde el paisaje. Nosotros queríamos poner en valor el paisaje, que el paisaje estuviera presente. Era el elemento que teníamos como pegamento para las distintas actuaciones. Por lo tanto, queríamos regenerar el entorno urbano desde el paisaje, eso era cierto. Como decía, esta es parte, estamos en el kilómetro 4,5 y este brazo de mar, de arena de playa, pues tiene extensiones kilométricas. Esto es mar Mediterráneo. Pero claro, tenemos pues toda esta serie de edificaciones que esto ya son realidades construidas. Como veis, no hay ningún paseo marítimo. Yo aterricé en La Manga, aparte de vivir allí desde los años 70 como segunda residencia, porque nos habían llamado para hacer paseos marítimos ahí. Es decir, nosotros hemos ganado 2 concursos de La Manga, es decir, con lo cual habíamos hecho 6, cada concurso tenía, cada tramo, 3 kilómetros de paseo, con lo cual yo he estado muchas horas en La Manga, no solamente ya en verano, que lógicamente, sino en invierno, pues hablando con la gente, preguntando al lugar. Es decir, sí que hemos vivido La Manga en invierno, pero como trabajo de campo, para hacer los paseos marítimos. Entonces, todo esto, en un principio, está proyectado como paseos marítimos, como ahora veremos, que no se han llegado a construir ninguno. Pero queríamos regenerar desde el entorno urbano, desde el paisaje. En unos trabajos de análisis, analizamos la densidad y vemos que La Manga, lo ideal sería lo que está, digamos, en un principio en verde, con los parámetros que tenemos de densidad medias altas, y esto es lo azul, es lo que ocurre. Lo que hacemos es mapear lo que son mallas, grids, los distintos entornos, mapeamos toda La Manga y vemos que la densidad que da media es buena, pero está muy heterogénea. Por supuesto que no hay misticidad de uso, ¿no? Pero que la densidad que hay es relativamente bien. Este plano que está aquí a la izquierda son los distintos polinúcleos con nuestro sistema, nuestro modelo de SPS. Mapeamos los 16 polinúcleos de todo el recorrido de La Manga y aquí vemos después en la siguiente lámina las distintas densidades que existen. Esta imagen que está arriba, por intensidad edificatoria, cuanto más oscuro quiere decir que más densidad hay, cuanto más claro quiere decir que menos densidad hay. Esto es como una abstracción de La Manga real, de la que hemos ido estudiando, que después veremos los números. Y este plano de abajo es un plano de Bonet de los años 60, finales de los 60. Es decir, fuimos superponiendo La Manga que se ha construido con La Manga que Bonet, que no es lo que se materializa, pero la que él planifica. Y era, si os dais cuenta, sí que hay como una especie de relación. Lo que está claro quiere decir que es poca densidad, y esta es más densidad. Es decir, Bonet sí que planteaba ese esquema de la maqueta que hemos visto antes, cada 1,5 kilómetros, esos poblados que llamaba él poblados turísticos, de alta densidad, con baja densidad. Entonces, bueno, pues a partir de aquí lo que hacemos es llevar este campo a todos los números, y aquí tenemos todos los números vistos de cada uno de los distintos polinúcleos. Obviamente falta espacio público, hay un desequilibrio entre primera y segunda viviendas, pero la densidad media, La Manga no funciona mal
porque tenga mucha densidad o poca densidad. Funciona mal porque está desequilibrada, porque no hay masa crítica, porque no hay gente que la viva y que haga que esto funcione. Esta imagen que estamos viendo, y esto es quizá la provocación que planteábamos como propuesta de reequilibrio, esta es la realidad que existe, esto es lo que estamos estudiando en las distintas edificaciones, y lo que proponíamos es que realmente se fuera esa estructura polinuclear y que hubiera como un reequilibrio de las densidades y que pudiera estar esa manga que fuera de espacio natural, desde el paisaje, y trasvasar edificabilidades de las que estaban en un sitio a otro, porque ahora mismo están como ustedes. La manga está en revisión del plan general, tanto Cartagena como San Javier. Lo que proponíamos es que el plan general tuviera en cuenta esto que vemos aquí. Si hacemos un zoom de uno de los sitios, vemos que aquí tenemos pocas densidades, viviendas, aquí hay altas densidades. Estas son las zonas que tenemos con pocas densidades, y esto es un polinúcleo. Nosotros lo que decimos es que desde planeamiento se regulara que hubiera como una especie de reequilibrio de densidades para poder tener la oportunidad de liberalizar paisaje donde fuera posible, desde el planeamiento. Y esa era la propuesta que llegábamos a concluir de cómo poner en valor, de alguna forma, una zona. Hay que decir que muchos de estos chalets tienen el cartel se vende, se vende, se vende. Muchos tienen el cartel se vende. Y otros podían tener otros usos diferentes, ya veremos después de la flexibilidad de la normativa, uso diferente al residencial, para que pudiera tener otro uso, la misticidad de uso, la masa crítica que decíamos. Esto es en respecto al reequilibrio del tejido urbano. Seguimos viendo otros aspectos. Este es mucho más crítico, pero es mucho más gráfico. La movilidad. La movilidad sí que funciona mucho peor. Todo el espacio que existía prácticamente está ocupado por el coche frente al peatón. Claramente, lo ideal sería en cada una de las mallas tener estos números de peatonal rodado, y lo que estamos teniendo era esto. Vemos la manga, como he dicho, era un fondo de saco, un cul-de-sac, donde casi todo lo que tenemos en azul es rodado. Tenía unos fondos de saco magníficamente desarrollados por Bonet, de un peine y dos peines, estos que vemos aquí. Él creía que no tenía que haber tráfico rodado paralelo, sino simplemente un eje urbano y ir pinchando a cada una de las edificaciones, y este es el carácter ondulante, sinuoso, que desarrolla en vez de tener una autopista con mucha linealidad. Pero todo lo ocupa el coche. Todo lo que estamos viendo lo ocupa el coche. Curiosamente aquí, en este trozo, sí que hay una red ciclable, de los pocos sitios que había, en este caso, reciclable. Como veis en la imagen de la derecha, lo que hacemos es plantear la ciudad del peatón a escala peatonal, de tal forma que creamos los distintos polinúcleos para moverse a nivel peatonal o red ciclable. Y esta es la entrada de la manga en cualquier día de verano. Por supuesto, en invierno no hay coches, claro. Objetivo, por lo tanto, movilidad sostenible y ver qué medidas eran necesarias. Después lo veremos en propuestas. Otro elemento importante, la percepción del verde urbano, tener espacios libres de relación o lo que sea. No existen apenas árbol, casi no hay especies arbustivas, solamente algunas que veremos singulares, y no tenemos espacios de sombra. Si queremos que un polinúcleo funcione, si yo quiero que no utilizar el coche para desplazarme en ese kilómetro que estamos hablando peatonal, Las Mangas como cualquier lugar del Mediterráneo, en verano estamos hablando de 45, cuando no 50 grados, yo no puedo desplazarme ni ir en bicicleta de un sitio a otro si no tengo una especie de corredor verde que me pueda desplazar en espacios de sombra. Una de las propuestas es lo que conocemos ORS, coeficiente de obstrucción solar. En función de los portes que estamos hablando, podemos calcular la superficie de sombra y verdificar, crear espacio verde, que interconecte los distintos polinúcleos para poder mejorar la movilidad. Y entonces no se me ocurre coger el coche, porque yo puedo moverme de forma peatonal bajo un espacio de sombra. Eso fue una de las propuestas que había, porque no había verdificación, apenas había árboles. Hay algunos que las palmeras, que sabéis que no sirven como sumideros de CO2, y luego tenemos especies como la sabina, el pino y estos que son de los pocos que se pusieron en el inicio de la manga. Esto está en la entrada del puerto de Tomás Maestre, esos pinos preciosos que existen allí. Bueno, pues entonces, fijaros lo que existe, lo que está en azul es lo que hay, y los valores óptimos que tendríamos que tener eran en estos parámetros que nos movemos. Por lo tanto, de las dos imágenes más características que tenemos de la manga, escasamente tenemos esta, que está a la entrada, que aunque no sea la mejor especie arbustiva, pero crea este pasaje verde bonito, interesante, de espacio un poco de sombra, y este otro, que es lo que nosotros proponíamos, de poder verdificar ese eje de la manga, donde ahora mismo está todo ocupado por coches, claro. Y esta era la imagen representativa de esa verdificación que podía suponer y esa continuidad para poder comunicar los distintos polinúcleos de uno al otro y poder potenciar la movilidad sostenible. Por supuesto que, como no, aprovechar los recursos existentes, como decíamos antes, el entorno natural, la laguna,
ahora mismo no estamos para poder poner en valor esto, pero sí todo lo que está relacionado con la náutica, kitesurf, windsurf, vela, etc. Por lo tanto, lo que hicimos fue una batería de muchas estrategias que asociábamos a cada uno de los objetivos temáticos. Unas eran posibles que iban a la EDUSI y otras, como era el tema de redensificación, irían, si le interesaba, a los ayuntamientos que las recogieran para plasmarla en su planeamiento, pero no eran algo que pudiera ser desde la propia estructura de la EDUSI que se pudiera materializar. Era complicado controlar eso. Estas son tablas que después veremos lo que significan todos estos simbolitos, para qué nos sirven, que es lo que decía Lluís, que me gusta la palabra, política palanca. Ahora veremos esto de política palanca. Yo le llamaba matriz compleja de indicadores. Ahora veremos esto. Al final, se crean estas tablas de interconexiones entre estrategias. Y quiere decir, lo veremos después en la tercera última lámina que ponga, que una estrategia es verdad que puede actuar en muchos campos temáticos. Y lo que hay que ver es cuáles son las estrategias, y por eso ponemos los colorines estos, para ver que una estrategia que está en un campo temático podría intervenir en diferentes campos temáticos. No sé, llega a ser tan bonito como la malla esa que tiene preparada el Consejo, que estoy deseando verla, pero no es tan activa, pero es una foto fija, pero sí que nos daba una radiografía de cómo podíamos intervenir. Y después lo explicaré. Esto nos servía para explicar a los políticos, cuando me decían de hacer un paseo marítimo, que un paseo marítimo que valía muchísimo dinero no era la mejor estrategia para repercutir en muchos campos temáticos. Y a través de estas tablas hemos ido explicando cuál interesaba más, si verdificar la manga, porque si tú verdificas, que era poco costoso, por cierto, porque claro, relacionamos también gasto con estrategia, te permite intervenir en muchos campos temáticos y mejorarlos. Era transversal, era un planteamiento, digamos, como holístico, con una visión global. Bueno, pues entonces esto es la interconexión de la manga. Y a partir de aquí, lo que hacemos, este es el documento que se presenta, ¿vale? El documento que estamos trabajando, es decir, de trabajar, es objetivo temático. Ya lo enuncié antes, pero lo repito porque ahora ya voy sistemáticamente pasando esto. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas. Dentro de esto, líneas propuestas. Sistema TIC turismo, en la estrategia 1, sistema TIC movilidad, sistema TIC gobernanza. Las englobamos ahí y entonces vamos viendo cuáles son aquellas características que están asociadas a esto. Como podéis imaginar, esto es absolutamente subjetivo y que puede ser que cada equipo lo plantee de una forma u otra. Tengo que decir que yo redacté este documento, el equipo en mi despacho, pero luego, cuando salió el desarrollo de esto, nosotros no se nos fue adjudicado el desarrollo de esto y ahora mismo pueden estar haciéndose, yo no sé, es decir, esto ha sido, digamos, como la semilla, el ADN para poder todo lo que se está haciendo ahora, pero ahora mismo habrán estrategias que yo no tengo conocimiento de ellas y que seguramente serán parecidas a estas, pero no exactamente igual que estas. Pero bueno, que esto ha servido para que se vaya abordando todo lo que estamos hablando al día de hoy, ¿vale? Sí que estoy desarrollando algunas operaciones que después comentaré. Pues entonces, nosotros, en el documento que planteábamos, pues entonces estudiábamos las webs existentes Murcia Turística, que era una de las más dinámicas, las APP existentes, y entonces estábamos planteando pues, ver cómo podíamos interactuar con ellas para, por ejemplo, mejorar la imagen de la manga, crear aperturas y divulgación, pues a partir de ahí, dentro de este objetivo temático 1, las TIC turísticas, todo aquello que mejoraba esto. Por supuesto, después teniendo en cuenta indicadores de resultado y productividad. Es decir, yo decía cuántas entradas tenía ahora y justificaba las que podía tener después. Siempre parametrizado. Así nos lo exigía desde el Ministerio de Fomento. Otra de las que planteábamos era relacionada con las APP relacionadas a una arquitectura de autor, a una arquitectura singular, pues estos edificios son los edificios que puedes tener acceso desde el móvil, páginas y demás que no existen en la actualidad y que podía divulgar de alguna forma pues, la arquitectura singular. Esta es la torre que hemos dicho, hexagonal, este es el famoso hotel de Corrales y Molezún, en el promontorio ese que hemos visto al chiquito aquel que había allí mirando, pues en aquel promontorio está ese hotel ahora, dentro del mar. Ahora sería imposible, lógicamente, pero en su momento se hizo. Estamos hablando de 1967. Esta es la torre Mangamar o los complejos Malaret. Este es un club náutico desarrollado por Bonet, que es una preciosidad, camuflado en el terreno. Cuando estuve en Barcelona vi muchos modelos que Bonet había hecho para este club náutico. Bonet no hace muchos edificios en La Manga, tiene poquitos, algunos, todos brillantes en mi opinión, y hace con estos hiperboloides aquí unos espacios de sombra. Ya lo había hecho antes en Barcelona.
Coge estas referencias y tiene en dos ejes un pabelloncito ahí que desde fuera de la calle no lo ves, tú no ves que está. Absolutamente integración en el paisaje, contextualización, etc. O las viviendas que Fernando Garrido, estos chips prodigiosos que deja ahí, este ovni que es el Banco Popular, o este chalet que era para un ministro de Franco, que ahora se ha transformado en un restaurante, que es una joya de arquitectura singular, o estos complejos del Solin, los Alisios, de viviendas de Corral y Molección, tenemos bastantes proyectos. Bueno, pues todo esto planteábamos que estuviera dentro de esas TIC relacionadas con el turismo. Con la movilidad, dentro de las TIC, las paradas que tenemos ahora mismo son estas, absolutamente carecen de información, no se sabe cuándo pasa el autobús, es absolutamente impuntual. Bueno, pues lo que planteábamos era, había un plan de movilidad, es importante para hacer una EDUSI partir de un buen plan de movilidad. En La Manga existían muchísimos documentos desarrollados, muchísimos. Utilizamos el plan de movilidad que existía, vimos los usuarios que había, los usuarios que con las APPs que planteábamos podían mejorar, y entonces pues planteábamos una serie de paradas donde hubiera una comunicación, el usuario saber por dónde viene el autobús. Bueno, absolutamente aquello ahora mismo es muy caótico y realmente era fácil mejorar. Otro tema importante, el tema de la sensorización. Todas las ciudades, ya teníamos experiencia en Niza, en Girona, bueno, en muchas ciudades, sensorización a nivel de comunicación, de ubicación, de humidificación, bueno, pues tenerlo en cuenta a través, y entonces todo esto creo que se está llevando a cabo. A nivel de movilidad, estas dos imágenes, por ejemplo, los ingenieros de movilidad la han descartado. Son propuestas, pero me han dicho que no la han considerado oportuna. Esto que vemos es La Manga cuando se entra, al mediodía. Y esta es La Manga cuando se sale, por la noche. Nunca confluyen. Llevo desde los años 70 en La Manga, finales, y nunca he visto este eje que hay aquí, mide casi 2 kilómetros. Este es el canal de Marchamalo. Esta es una de las bocas que decíamos que comunica el mar Mediterráneo con el mar Menor. Esta es una de las colas, ¿vale? Nunca, desde la entrada de La Manga aquí, he visto que aquí hay retenciones de coches. Sin embargo, la imagen de La Manga es que la gente se vuelve porque hay grandes colas. Esa imagen es una imagen ya estereotipada, como tantas cosas, ¿no? Y es real que tienes cola. Pero jamás he visto una cola que pase el canal de Marchamalo, nunca. Eso de entrada. Y de salida está esto. Pues planteábamos un carril reversible, de decir, bueno, vamos a ver, si nunca se cruzan los dos flujos, porque normalmente por la noche todo el mundo sale de La Manga a cenar a otros sitios y por la mañana todo el mundo entra a La Manga, entonces nunca coinciden. Pues esto era una de las propuestas que había. Pues decía que un tanto personal, estas son propuestas que hacíamos y ahora ya pues, el organismo que está desarrollando esto, si las considera bien las desarrolla y si no quedan como sugerencias para ir adelante. Esta sí sé que estaba en un principio descartada. A nivel de gobernanza, relaciones de los portales existentes, Cartagena es un lugar bastante activo, estaba trabajando con el proyecto Smart Cartagena, tenía mucha documentación y curiosamente Cartagena lleva las 3 convocatorias solicitando la EDUSI y no la ha conseguido. Pero lleva una estructura bastante interesante. No acabo de entender por qué no ha sido posible, ¿no? Conocimos toda la información que disponía Cartagena y lo que decíamos era pues, añadirnos a ella y hacer que la estrategia de EDUSI tuviera en cuenta todos los portales de transparencia que ya existían. Y, por supuesto, hacerle ver a la gente que otros modos de actuar son posibles. Y entonces decimos, vamos a divulgar esto. El primero, un tema de concienciación ciudadana, campañas de promoción y divulgación. Y lo que decíamos, como eslogan, primero, el objetivo final no es cerrar la calle a los vehículos, sino abrirla al peatón. Todos después, cuando dejamos el coche, esta frase famosa, todos somos peatones para llegar a nuestra casa. Somos conductores, pero al final somos peatones. Y entonces yo había cogido todos estos eslogans, incentivos para el uso del transporte público, cuanto más viajas, más barato, políticas de este tipo, en otras ciudades se ha hecho. París, ciudad libre de automóviles, diésel en 2020. Exención de impuestos vinculados al transporte para los funcionarios que van a trabajar en bicicleta, París y Bruselas. Bueno, campañas que de una forma más o menos inteligente pues podían llegar al público las que se creyeran oportunas. Sistema de bicicletas públicas para niños, que se ha implementado en París, no más viajes ridículos en coche, en Malmö, plan para que los habitantes de Helsinki no tengan razones para tener en coche en 2025. Los jóvenes de los países nórdicos, nadie quiere un coche. Es decir, por supuesto, todo el mundo quiere un móvil. Es decir, en mi época, cuando yo acababa, lo único que hacíamos era sacarte el carnet de conducir y tener un coche. Eso es mi promoción. Ahora, nadie quiere un coche, es un problema. Es un problema de gasto, de aparcar y demás. Y esto en los países nórdicos lo tienen claro. Decía, el coche lo alquilo cuando vengo a España, pero para circular allí, evidentemente dicen eso porque el transporte público es maravilloso.
es barato, es intermodal, dejan subir la bicicleta, todas estas infraestructuras existen, ¿no? Recorrer la ciudad en bicicleta, un estilo de vida, una experiencia nueva, bueno, sabemos todos, Ámsterdam, Copenhague, etcétera, ejemplos que no tenemos por qué ser todos daneses yendo en bicicleta, por supuesto, igual que los daneses no querían decir, no somos italianos, ¿por qué quiere usted italianizar Copenhague? Pero ahora mismo los daneses están maravillados con ese Copenhague abierto y esas terrazas al aire libre, ¿vale? Y esto lo explica muy bien Gell en los libros de Ciudades para la Gente que decía. Y por último, la propuesta de 1 millón de árboles para Nueva York, de verificar todo esto con el proyecto también de transformación de Times Square por los proyectos de Gell. Al final, el eslogan que han decidido se llama La Manga Conecta. La Manga Conecta. Y este es el resumen del objetivo temático 2. Para esto, y esto sí que es real, se adjudicaban de esos 15 millones de euros a fondo perdido, la comunidad puso 3.750.000 euros. Entonces, hay para gestionar de aquí al 2023 18.750.000 euros. Bueno, pues en ese parámetro que hemos visto antes de financiación, a esto le adjudicamos 2.722.000 euros para adjudicar esto. Y aquí se ve otras propuestas ya más específicas, pero para no extenderlo más, porque pueden ser muchísimas, que estaban dentro del capítulo Objetivo Temático 2. Y esto es lo que ahora mismo se está llevando a cabo. Paso a otro objetivo temático y así vamos al objetivo temático 4, Economía baja en carbono. Recordamos que era favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores. Fomento de la movilidad urbana sostenible. Planteamos de nuevo distintas estrategias. La primera de ellas, desarrollo de aparcamientos disuasorios, medidas para habilitar solares para aparcamiento temporal en superficie, medidas de coordinación para la mejora de la intermodalidad, desarrollo de carril bici hasta dotarlo de continuidad y medidas para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano. Todas estas estrategias estaban apoyadas, muchas de ellas, en el plan de movilidad sostenible que teníamos, que existía y que estaba adelante. Bueno, aquí, para no alargarlo un poco más, estamos hablando de la construcción de los aparcamientos donde van, habilitar parcelas vacías, conexión temporal de dos sugerencias de según el plan general, tener en cuenta la actuación 12 del plan de movilidad, la actuación 7, es decir, estaba todo absolutamente desde los documentos que ya existían desde el año 2010 y que nadie había hecho caso, tener en cuenta esos documentos y ponerlo en valor. Oiga, que se ejecute lo que ya se pagaron un montón de millones de pesetas entonces a esta gente por redactar todos estos documentos y actualizarlos. Nuestra labor fue un poco casi también de ver toda la documentación que existía, ordenarla, porque partíamos de la documentación existente, claro. Bueno, en ese sentido, podrían ser otras. Como decía antes, la manga en verano, ya no existen, estas fotos tienen un par de años, 2 o 3 años, ya no existen estas retenciones últimamente, estas retenciones mucho más adelante, eso quiere decir que viene menos gente a la manga. Nuestra estación de autobuses es así, es decir, hay un ensanchamiento que hay en algún sitio donde los autobuses paran. Existe un FEBE, que es un tren de conexión entre Cartagena y un municipio, un asentamiento que está al lado de la manga, que se llama Los Nietos. Esto tarda unos 20 minutos, 22 o 23, en llegar desde Los Nietos, está pegado a la manga, a Cartagena. Cartagena se ha convertido en una ciudad universitaria, tiene la UPCT, tiene mucha vida ahora mismo. Se está rejuveneciendo Cartagena y la están poniendo en valor y es muy interesante. Entonces nosotros lo que proponíamos era romper esa estacionalidad, es decir, tardas 20 minutos en el FEBE, era continuar la línea del FEBE hasta el inicio de la manga, porque habrá mucha gente, como pudiera ser yo, que en vez de vivir a las afueras de Cartagena, dirección Murcia Norte, que está a 15 minutos en coche, pues por 5 minutos más, vivir en entorno natural. A la manga la bautizaron los primeros colonizadores como un paraíso entre dos mares. Ese es el eslogan como la manga se vendía por Europa, un paraíso entre dos mares. Pues entonces la idea era mejorar esta intermodalidad, es decir, poder llegar. Y los autobuses que vienen los domingos con gente a bañarse, que vienen de los municipios, se dejan en los lugares más naturales, pegados al mar. Son estos autobuses que no son estos, son otros que están ahí. Bueno, esto es conocimiento del lugar, es decir, un análisis del lugar, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra propuesta era el inicio de la manga, por supuesto, continuar el FEBE que paraba aquí, que llegara hasta aquí, en terrenos que existen ahora mismo no ocupados, crear esa estación intermodal, crear aparcamientos disuasorios con ciertas condiciones bioclimáticas, de protegerlo y demás, que no sea una playa de aparcamiento absolutamente dejado de caer los coches, y a partir de ahí lo que planteábamos desde esa conexión, que el transporte público funcionara, para poder filtrar, en principio, en lo que fuera posible, en un proceso cíclico, ¿no?, en forma de boomerang, que los coches cada vez tuvieran la presencia como más controlada.
Por lo tanto, lo que planteábamos era un nuevo reparto de espacio público y dado que en la sección viaria había muchos coches, pues lo que planteábamos era recuperar parte del espacio para el espacio del peatón, ¿no? Y entonces lo que decíamos era, ya veremos que hay muchos solares al inicio norte de la Manga, no tanto en el sur, que no están ocupados. Hay algunos, por supuesto muchos de ellos son privados, pero otros están patrimonializados. Ni el propio ayuntamiento sabe lo que solares que tiene patrimonializados. Entonces lo que decíamos es, son espacios de oportunidad, porque no intentamos, los que están patrimonializados ponga usted en orden, ponga 4 líneas con yeso, márquelos y dejemos los coches ahí y los quitemos del espacio público. Y otros, porque no se pone usted de acuerdo con todos los solares que existen. Hay más de 800.000 metros cuadrados en la Manga, en su totalidad, computados, que están sin construir, vacíos, 800.000. Oiga, usted no puede contestar con la gente y decir, oiga, ¿le interesaría no pagar el IBI este año? Sin mayor compromiso. ¿Le interesaría tener secciones fiscales la que fuera y usted nos deja que aparquemos los coches ahí? Con carácter retroactivo, cuando quiera usted lo cambiamos. Pero que podamos ir liberalizando la gran vía de la Manga de coches y llevarlos a todos esos espacios que están por ahí, que llamamos aparcamientos disuasorios estratégicamente situados. ¿La Manga a nadie le interesa ahora mismo hacer viviendas? ¿Por qué no divulgamos que este tipo de edificios, que le llamamos edificios complejos, estos de aquí? Pedro, este es el edificio, perdón, que estaba dibujado sin uso, que hizo mi alumno brillante. Después, es que con Pedro en la comida hemos estado hablando de esto, y un edificio que no tenía uso, pero después tenía forma, y luego le dimos uso. Bueno, le dimos función. Pues que estos edificios pudieran ser edificios de diferentes usos, donde uno pudiera aparcar los coches, pudiera tener actividad comercial, y, por ejemplo, que apenas hay en España, y la Manga, tenemos los 2 mares, tenemos un restaurante giratorio aquí, que está divisando los 2 mares, y tienes una visión espectacular. ¿Por qué no intentamos ver si los promotores, en vez de hacer viviendas, que hay muchas y nadie las compra, hacemos otro tipo de usos que puedan enriquecer la vida en la Manga? Bueno, pues estas son lanzaderas ideas que nosotros estábamos mandando para que le pudiera interesar. Pues esta era otra de las propuestas. Por supuesto, aquí selecciono algunos de esos 800.000 metros cuadrados que había. Todo este espacio que estamos viendo son parcelas que están en la Manga consolidada, es decir, parcelas de 2.500 metros, 1.400, 1.700, 3.500, donde están pegadas a la Gran Vía y donde todos los coches que están viendo aquí, que están delante de los comercios, podíamos de alguna forma ver si se podían reubicar, no todos, algunos, y crear más espacio del peatón, aceras más amplias, crear corredores. Pues eso era una de las estrategias. Aparcamiento temporal sobre las parcelas vacías, sin ningún compromiso. Esa es una de las propuestas que hacíamos. Esto que veis aquí es real. Esto está en la zona de Eurobosa, que está en el kilómetro 6,5 de la Manga, y entonces que se han puesto unos paisanos aquí de acuerdo, ya han marcado con yeso, y entonces cada uno sabe dónde tiene que aparcar, en una parcela que está allí vacía, se han puesto en orden para aparcar el coche. Pero bueno, ¿por qué no se puede coordinar esto desde la Administración? No, eso es lo que proponíamos. Entonces, estos son parcelas vacías donde se han puesto los paisanos de acuerdo para ir aparcando los coches. Lo tienen vallado y todo entra y lo van dejando. Pues esta es una de las propuestas. Este es el plan de movilidad que existía para la continuidad del carril bici. Esto viene del año 2009, he dicho antes 2010, 2009. Estudio de tráfico, movilidad y plan de actuaciones de la Manga del Mar Menor. Todos estos puntos son para la mejora de la red ciclable, la mejora de la accesibilidad. Ya planteábamos soluciones ya teniendo en cuenta pues, con pinturas reflectantes, con pavimentos que se ven por la noche, para el carril bici, con LED, bueno, con todas estas ya efectivamente nuevos ecomateriales que eran posibles, ¿no? Y estas son realidades de esa forma de llegar, sobre todo todas estas son dando al Mar Menor, porque el Mar Menor tiene otra estructura, el Mar Mediterráneo, donde mejorar todo el tema de la accesibilidad, mejorar temas de aceras que no existen, y luego tenemos los problemas de borde en el Mar Menor de edificaciones que están en la primera línea de playa. Aquí es donde aparecen los peces muertos. Por lo tanto, si analizamos parte de lo que hablábamos de mejora del espacio estancial, vemos que lo que está en azul lo ocupa todo el coche, todo lo que está azul es coche, y la propuesta era que lo que está en verde es espacio libre privado donde aparca el coche. Es decir, todos los paisanos, en vez de tener una zona donde sus hijos puedan jugar, que no tienen que, de alguna forma, dejar los coches donde podría ser el espacio libre, porque ya veremos que no hay espacio libre, prácticamente, porque el espacio libre que existe es la playa, es arena de playa, pero la arena de playa a las 8 de la tarde, de 9, deja de haber luz y es arena de playa, no es plaza, no es espacio que compute en la red de espacios libres, cuando trabajamos con los indicadores. Pues entonces lo que proponíamos era, en esos solares que están estratégicamente situados, ver cómo es posible, o bien porque es un edificio híbrido,
con ese enfoque multicultural o como queramos decir, pueden aparcar los coches en altura, con actividad comercial, con restaurantes giratorios, con otras actividades y usos. Entonces lo que proponíamos era liberar esos espacios para que los padres pudieran tener a su hijo ahí jugando en vez de que estuvieran jugando con los coches, en donde estaba el espacio. Esa era otra de las propuestas. Por lo tanto, si esto se mejorara, todo esto pasaría a ser espacio libre en vez de ser superficie asfaltada para el coche. Otra de las propuestas de las actuaciones vinculadas a la intermodalidad, es decir, la Manga hemos dicho que es un fondo de saco. Si uno hace este recorrido hasta el inicio de la Manga, esto llevaría 55 minutos sin tráfico, y si hace este cruce, lo que llamamos en los taxis estos ecológicos o eléctricos a través de los ferries, este cruce de aquí, donde han aparecido todos los peces muertos es en esta zona. Y después, si luego aparece en los comentarios después, lo vemos. Y entonces esto tiene 25 minutos en ferry. Bueno, pues crear otra intermodalidad, aparte de ese que decíamos, esas comunicaciones terrestres, otras marítimas. Pero se da la circunstancia que si uno coge el ferry para cruzar aquí, mi hija lo coge con mucha frecuencia, mi hijo, lo que sea, tiene que después salir andando a coger el autobús que le lleva 20 minutos porque no hay ninguna comunicación de transporte público, 45 o 50 grados. Con lo cual, es decir, hay una serie de inconvenientes donde si el sentido común, un poco de orden, un poco de estructurar esto, esa intermodalidad yo creo que sería bastante viable. Y que es el famoso FEBE que os decía, que va desde Cartagena hasta Los Nietos, la Manga está aquí, pues esa ampliación que permitiría, dado que en la Manga el 90% de viviendas son de segunda residencia, podría haber una política a nivel de la comunidad o a nivel administrativo municipal de potenciar alquileres para estudiantes, y había gente que podía romper esa estacionalidad. Al fin y al cabo se trata de ver alternativas de cómo mejorar esto, y esa es una de ellas. No creo que sea tan complicada como lanzarla dentro de las oportunidades. Había dentro de la OT4, Economía Baja en Carbono, otra serie de actuaciones que lo que hicimos fue, para no agotar los 15 millones de euros, dedicarlos a cosas que creíamos que eran de mayor trascendencia, se las anunciamos en un principio en este caso a la Dirección General de Transporte, Costa y Puertos, que fue quien al final nos hizo el encargo, y entonces lo que hicieron eran medidas de protección de fachadas verdes, por tema de sumidero de CO2, o cubiertas verdes, mobiliario urbano sostenible, con diferentes funciones, o optimización del sistema de reciclado, mejora de eficiencia energética de los hoteles, medidas pasivas, y esto lo dejábamos a otras ayudas como IDAE y otras ayudas que podían ser posibles, esta batería de ayudas. Planteamos, y ahora estamos desarrollando estas piezas de mobiliario urbano que están basadas en la propia Manga. Estas son las piezas que hemos desarrollado para los paseos marítimos. Estos bancos, que le llamamos modelo, este tiene forma de delfín, le llamamos modelo Manga, o esta forma que llamamos cola de ballena, o estas estructuras tensoestáticas, todas estas piezas de mobiliario que tienen una propia identidad, un sello para los paseos que estábamos desarrollando en el espacio público de la Manga. Por lo tanto, cerrando ya el OT4, que se bautizó como La Manga se mueve, este es el resumen de todas las operaciones que al final eran subvencionables y suponía para esta operación hasta 2023 un presupuesto de 4.537.000 euros, en esos 18.750 que tenemos que sumar. Bueno, si seguimos al más importante, que entiendo yo, que este es el que se está ahora materializando, nos han encargado alguna parte de mejora de espacio público, se llama conservar y proteger, los T6, conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Bueno, esto forma parte de los paseos y sendas marítimas que habíamos proyectado yo fruto de concursos de arquitectura, y me presento a muchísimos concursos de arquitectura, y en el 2004-2005 nos presentamos a este concurso y al final pues, se nos encarga de desarrollarlo. No se ejecuta, pero ahora veremos que hemos desarrollado bastante concursos. Esto es la senda de Monteblanco, esta parte de la imagen de ese concurso, y lo que planteamos son lo que llamamos construcción de plazas al mar. La Manga, hacer paseo marítimo de 3 kilómetros más 3 más 3, vale más que los 18 millones de euros como es normal. Es decir, eran proyectos, además era una época donde eran de mucho presupuesto. Ahora mismo esos modelos son económicamente mucho más sensibles al lugar y mucho más económicos. Eran de un presupuesto muy elevado, ¿no? Sería impensable poder ejecutarlo. Y entonces inventamos lo que se llama los Pocky Park, los parques de bolsillo. Pequeñas actuaciones que cuando se desarrollan dinamizan el espacio, se van expandiendo. Entonces, lo que hicimos fue proponer esto en el OT desarrollo de espacios de estancia. Ahora vemos lo que es. Desarrollo de espacios de oportunidad, desarrollo de corredor verde, medidas para liberalizar el paisaje
y flexibilizar los usos en el planeamiento. Bueno, aquí explicamos todo lo que estamos intentando. Voy pasando a lo más gráfico, que creo que es más claro. Al final, aquí son todas las acciones concretas y precisas donde se debían de hacer, según nuestra leal saber y entender, donde queríamos que se materializaran. Por supuesto, pueden ser otras. De hecho, lo más probable es que estén ejecutando otras en otro sitio que yo ahora mismo desconozco. Los paseos marítimos, se habían proyectado 12 kilómetros de costa de paseo marítimo en el Mediterráneo, proyectado, no construido, y se habían proyectado 9 kilómetros de sendas marítimas en la laguna del Mar Menor. Este es parte de uno de los paseos que nosotros proyectamos, y como este tenemos 3. Ganamos de concurso 2 y nos llamaron para mejorar otro. 3. No hemos construido ninguno, solamente están proyectados. Estas son imágenes de las maquetas de los concursos que nos presentamos, de esos paseos marítimos, de imágenes de esas maquetas de los paseos que ahora hemos retomado. Estamos hablando, estos son a lo mejor 800 metros, estamos hablando de 3 kilómetros de paseo. Este es el 3 kilómetros de paseo. Maquetas que hicimos en su momento, estos son del año 2004-2005. Otro en la última zona, donde están los sistemas dunares, que trabajábamos con estructuras que parecían dunas, por poner de referencia, y al final lo que se está haciendo es esto. Nosotros propusimos construcción de plazas al mar. Conseguí, por fin, que en vez de que fueran los coches los protagonistas del mirador como más relevante que tenemos en la manga del Mar Menor, plantear solamente una serie de senderos, de recorridos, en esta roca volcánica que existía aquí, que permitía pues, tener mejores vistas. Trabajamos con las secciones para trabajar con piezas, con la roca volcánica, con la escollera, que está totalmente camuflado desde el mar, no se ve prácticamente nada, y lo que hicimos fue, esto se está ejecutando ahora, con una salvedad, que para ahorrarse dinero de la dirección de obra, lo están ejecutando los técnicos de la Consellería, o en este caso de la comunidad. Esa es la justificación. Nosotros preparamos un 4% del presupuesto para honorarios, para que la gente que hiciera esto hiciera buenos proyectos, buenos profesionales, que les se pagara bien. Bueno, pues el argumento es que en aras a ahorrar dinero, la dirección de obra no la llevamos. Con lo cual, este proyecto, que esto es un vicio que hay en los concursos de arquitectura que deberíamos de corregir sin ninguna duda inmediatamente, trabajamos horas y horas y horas en poder conocer esto, lo conocemos mejor que nadie, y ahora buscan que otros técnicos sean los que dirijan este proyecto, justificando que la dirección de obra no se tiene que abonar porque son los propios técnicos los que hacen como de asistencia técnica. Bien, pues este se está ejecutando en estos momentos y tenemos todos estos ejes, todos estos recorridos, espacios estanciales, trabajamos con suelos permeables para no sellar el suelo en toda su extensión y luego con las escolleras existentes y unas pequeñas tarimas para potenciar los recorridos y demás. Estas son las imágenes de ese proyecto que es uno de ellos lo que estamos haciendo. Esta es la imagen del concurso que os decía antes, imágenes de los concursos de los paseos marítimos que proyectamos y también se está ejecutando esta otra placita, este otro ensanchamiento que veis aquí, que es esta pieza que estamos viendo con esas estructuras tensoestáticas en un ensanchamiento que existe, dado que no pueden haber paseos marítimos, planteamos pequeños, llamamos ensanchamientos, donde la gente pueda tener, lógicamente que hay un nodo de intensidad y detrás está lo que se llama zoco levante, que hay mucha gente en los puntos estratégicos. Y se pone en valor esta otra plaza, que está en Castillo de Mar, que está ya construida, pero que es una plaza que está llena de coches. Dado que lo que estamos buscando, todo lo que estamos buscando son no perder la perspectiva. Yo tengo después que irme al indicador de resultado y productividad y decir que esta estrategia acción-operación mejora los sumideros de CO2, suelo rehabilitado, etcétera, etcétera. Si no, no serviría. Esta es la imagen de esa pieza que se ha transformado, donde ahora mismo está el 50% casi llena de coches. Se llama Plaza Castillo de Mar. Bueno, pues hasta el día de hoy no tengo claro que esto se vaya a ejecutar por una razón, porque quito los coches. Se llama Plaza Castillo de Mar, pero hay que quitar los coches de la plaza. Y eso es uno de los problemas para que se materialice esta plaza, que es para que los hijos de los dueños que hay ahí jueguen en ese espacio peatonal. Lo que llamamos zonas estanciales, vemos la ampliación de todas las zonas estanciales que hay. Este es otro espacio que hemos propuesto por quitar los coches. Todos suman. Es decir, las ayudas que venían de Bruselas vía Madrid son para reducir, hemos dicho, que actuarán como sumideros de CO2, reducir las emisiones de CO2.
Evidentemente, estas son estrategias que suman de esto. Por lo que aquí proponíamos era eliminar esto. Bueno, una de las propuestas que no ha tenido en cuenta. Y esto, como os decía antes, son los espacios de oportunidad. Son todos los solares que hemos detectado donde se podía hacer determinadas intervenciones en el sentido que la estrategia creyera oportuno, siempre que sume en los sumideros de CO2, rehabilitación de espacio público, edificios híbridos, de misticidad de usos. Decíamos antes que era importante lo del corredor verde, lo de verdificar los distintos polinúcleos. Pues entonces lo que planteábamos eran las especies arbustivas que más contrarrestan el CO2. Nosotros estudiamos, hay trabajos de investigación por ahí que nos sirven para ver qué especies arbustivas son las que hacen de sumideros de CO2. Por ejemplo, pues las palmeras no hacen nada de sumideros de CO2, pero un pino alepensi o un pino carrasco absorbe mucho CO2. Entonces, veamos qué especies eran y luego las autóctonas de la zona, sabina, pinos, etc. Pues esas son las que planteábamos en este eje urbano. Esto es como está, esto es real, estos son todos los árboles que hay aquí en todo este tramo y esto es lo que nosotros planteábamos como corredor verde. Estas son las imágenes infográficas, una vez que hemos hecho más espacio peatonal, que planteábamos para crear espacio vinculado a los comercios en los distintos polinúcleos. Y ya por último, en este objetivo, le llamábamos eliminar obstáculos al paisaje. Se plantean sendas, se plantean paseos, hay corredores verdes que planteamos, pero al final no era posible ver ese entorno natural que era la Manga del Mar Menor con esas dos playas. Entonces lo que decíamos era liberalizar los obstáculos para crear pasillos visuales. Entonces, estos focos que vemos aquí, lo que decíamos era todos los paseos perpendiculares que habían peatonales, todos se han ido cerrando porque el coche tiene que estar en un sitio, todo lo ocupan los coches. No puede llegar al entorno natural. Pues todo esto que veis aquí, esta foto es la característica. Yo miro para acá, los coches son los que miran el mar, los coches son los que están mirando al Mar Menor. Lo que decíamos era, con esa redistribución que estábamos viendo, cómo crear este espacio peatonal. Y por último, la flexibilidad de usos en el planeamiento en el OT6. Hay muchas viviendas unifamiliares que su uso es residencial, incompatible con otros usos, que al final lo que han aparecido pues, peluquerías, tiendas de electrodomésticos, tiendas caninas, pues sugerencia al planeamiento, que está en revisión, que permitiera que estos otros usos fueran compatibles. Todo esto se llama La Manga se disfruta, el eslogan que le han puesto, los de comunicación, el equipo que se dedica a la comunicación, y tenía un presupuesto de 5.808.000 euros. Y aquí están las distintas estrategias para que se lleve a cabo. Y para acabar, el último, que estaba relacionado con la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Se plantean rehabilitar áreas problemáticas, no había muchas áreas problemáticas en este núcleo turístico, un plan de empleo vinculado al turismo, plan de empleo no turístico y, por supuesto, actuaciones para la tercera edad era obligatorio. Entonces, la estrategia 21, un plan de empleo, la estrategia 22, regeneración de áreas, la 23, valoración de edificios abandonados, la 24, plan de fomento y la 25, medidas contra la estacionalidad. Vamos planteando toda esa serie de acciones en sitios concretos, como Cartagena tenía un plan, no solo para la Smart City, tenía un plan también de acción social, de inclusión muy potente, nos uníamos a ese plan, lo estudiamos y entonces lo poníamos en valor y solamente tenemos estas pequeñas áreas que eran mejorables. Esto es la entrada de la Manga, el tema de cartelería, mejorar la imagen, eso está al lado del Parque Natural Las Amoladeras, que está a su derecha, enfrente. Es una pena que todo esto pues, no se pudiera poner en valor. Y luego, estos bajos comerciales están abandonados. Se verá después que están enfrente de uno de los hoteles, que ahora han empezado de nuevo a invertir los hoteles y se han rehabilitado algunos, y entonces proponíamos que hubiera otros usos compatibles con aquel lugar que estaba abandonado. En la zona de las Salinas habían edificios de principios de siglo con este porte que también estaban abandonados, molinos, tenemos 3 que también están en este estado, ponerlos en valor, el patrimonio, y luego lo que veis aquí es problemas de resolver, no sé cómo, a través de tarimas de madera flotantes o algo así, desmontables, la conexión, esto es todo el Mar Menor. Las primeras edificaciones ha ido desapareciendo la arena de playa, y entonces las edificaciones están dentro ya de la propia laguna del Mar Menor, en algunos sitios concretos. Escasos, pero algunos. Saqué los más significativos, estos que vemos aquí, pues crear para poder tener una continuidad, si yo voy por la arena de playa, de que pueda circular por ahí. Esta es esa construcción, que es de las peores, que en mal estado que está enfrente del hotel, que se llama Doble Mar, ahora es Rock no sé qué, se ha puesto en valor, y entonces esto, pues veis, con este estado de abandono, pues poner en valor para, sobre todo,
creíamos que podía potenciarse para deportes, actividades náuticas vinculadas a la universidad, para romper la estacionalidad, que hubiera vida todo el año. Poner en valor esto, aulas universitarias, sobre todo vinculadas con actividades náuticas o relacionadas con el mar, una escuela de naturaleza, etc. Y también ecoresort, turismo de la tercera edad, ya que estamos hablando que vamos a envejecer, vamos a tener una población cada vez más mayor y que tiene que tener un lugar donde pueda estar. La Manga tiene 300 días de sol al año. Es un lugar que hemos visto mejorable, por supuesto, pero las condiciones que hay existen, ¿no? Y entonces, pues crear nuevos modelos, en un principio para los empresarios, ya que no se van a hacer más viviendas porque tenemos muchas viviendas y se están vendiendo la mayoría, otras infraestructuras que puedan de alguna forma crear y romper esa estacionalidad. Este es el OT9 y le llamaban la manga abierta y el presupuesto era de 5 millones de euros. Con esto ya sí que estoy acabando. Esta es la suma de todas las estrategias que sumaría. Estos son los documentos que se presentaron. 18 millones y pico de euros, las estrategias resumen. Y esto es lo que decía de la matriz compleja de indicadores. Nosotros, a través del sistema de polígonos sostenibles, nos basamos en que tiene que haber una serie de conceptos que dan un modelo. Serán equivocados, a lo mejor en vez de 9, 10, pero están testados con modelos urbanísticos que funcionan. Nosotros lo que planteábamos siempre es estos parámetros, que hay otros: densidad, complejidad funcional, movilidad sostenible, identidad del lugar, biodiversidad, espacio público de calidad, todo esto. Hemos visto en el modelo de SPS que teníamos una serie de elementos referenciales, más o menos ciertamente lógicos. Densidades medias altas, sabemos que la ciudad que funciona mejor, que funciona peor, qué densidades puede existir. Eso nos daba para que nosotros viéramos una serie de indicadores y, dependiendo del lugar, planteábamos unas estrategias. Si estuviéramos aquí en Santander, tendríamos otras estrategias. Pero los conceptos, la estructura, el modelo, siempre son válidos. Habrá que ver los parámetros en los cuales tenemos que cuantificar. Por lo tanto, los indicadores hay que adaptarlos al lugar. Pero tenemos dos modelos. Y entonces, con esto, lo que nosotros estábamos viendo es que determinada estrategia afectaba a muchos campos temáticos, a muchos conceptos. Por supuesto, hay otra tabla donde hay los capítulos económicos que asocias. Y esto me servía para cuando hablaba con un director general, como decía antes, te dice de hacer determinada estrategia y hacerle ver que otra estrategia, que a lo mejor puede ser más o menos cara, porque a mí lo primero que me dijeron fue hacer paseos marítimos. Y digo, ver cómo potenciábamos hoteles. Hacemos paseos marítimos y ¿qué hubiéramos resuelto? ¿No hubiéramos gastado más que el presupuesto que tenemos? ¿Hubiera ido más gente? Sí, quizá un poco más. Pero no mejoramos el modelo. El problema es que la Manga es fantasma en invierno y es superpoblada en verano. Hay que buscar cómo rompemos esa estacionalidad y qué estrategias son las interesantes. Entonces, esto le bautizamos como sistema complejo, matriz compleja de indicadores, para poder transversalmente, de una visión global, con presupuesto, ver aquellas operaciones que podían ser más rentables. Lo de la palanca que decís vosotros. Con los colores veías cada una de ellas cómo interaccionaba en más sitios. Y entonces las interconexiones en las estrategias nos servía, cuanto más coloridos teníamos, esa estrategia más afectaba a campos temáticos. Y esto fue lo que a nosotros nos daba un poco la referencia para tener esa estructura. Al final, son las dos últimas láminas que hay, y con esto acabo. Esta es la manga actual, la manga que tenemos, con mayores problemas o ventajas o bondades. Y al final, una solución que le llamamos la manga que podría ser, son con las distintas actuaciones, estrategias que hemos visto, la manga que queremos que, en un principio, basándose en estos parámetros que estamos diciendo, pues podríamos tener en el futuro. Le decimos la manga que podría ser. Eso es todo. Muchas gracias.